Bueno, cuando Ángel nos propuso compartir, orando, porque en realidad podíamos compartir muchas cosas, pero lo bueno es compartir lo que el Señor quiere decir, ¿no? De que de alguna manera entendamos que el Señor quiere decir. Yo recordé, el Señor me recordó que ya nos había hablado hacía muy poco. El Señor nos habla mucho con todas las predicaciones, pero hace poco, con la visita de Julio y de Emi, tuvimos un tiempo especial. El Señor nos alentó, nos animamos por su compañía, porque nos habían visitado, y también los usó con palabras, pues eso, palabras inspiradas, palabras de ánimo, ¿no? Que fueron dirigidas de forma personal a algunos, ¿no? Y fue muy bueno, pero también hubo una palabra específica para la congregación. Y cuando yo recordé esa palabra, y como pasa tan rápido el tiempo, en verdad es que a veces no tenemos tiempo ni de meditar en esas cosas, ni siquiera comentarlas unos con los otros, ¿no? Se nos amontona la faena, ¿no? Y me puse a meditar en la palabra que nos compartió Emi. Os voy a hacer memoria. Si recordáis, a nivel privado y luego el domingo por la mañana, cuando Emi saludó en un momento, nos dijo que ella entendía de parte de Dios que era tiempo de que volviéramos a echar las redes. ¿Recordáis que lo mencionó? Que volviéramos a echar las redes, que había sido una noche larga, pero que el Señor decía que volviéramos a echar las redes. Yo parafraseo, ella lo menciona así. Pero bueno, yo estoy convencida, o sea, tengo convicción y fe que eso no fue solo una palabra de ánimo, sino, bueno, pues una palabra idónea, ¿no? En un momento para animarnos, porque viene en el momento, sino que fue realmente una instrucción de parte del Señor, una palabra de instrucción clara de parte del Señor a volver a echar las redes, ¿no? Ella hizo mención a esto de volver a echar las redes porque hacía mención a un suceso que recogen los evangelios, ¿vale? Entonces mi intención es que vayamos a los textos que recogen este suceso para que entendamos qué pasó, porque lo mencionó de pasada, pero yo me he sorprendido de una forma tremenda cuando he empezado a leer todo lo que dice esos textos, porque hay muchas cosas que podríamos aplicar a nuestras vidas. Y este suceso es un suceso bastante especial porque aparece en dos de los evangelios, en Lucas y en Juan, pero no es que sea un pasaje paralelo, que digamos explican lo mismo que ha pasado, porque eso pasa, hay 4 evangelios y los 4 evangelistas, los 4 escritores, pues explican lo mismo desde su punto de vista que pasó en un momento determinado, pero en este caso no es así, no es que Lucas lo cuente de una manera y Juan de otra, es que pasó 2 veces, es una señal que Jesús hizo a sus discípulos y pasó 2 veces, y yo me sorprendí porque no lo recordaba eso. La primera vez que pasa es al principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús empieza a ministrar, y eso lo recoge Lucas 5. Entonces vamos a ir viendo pasaje por pasaje, nos van a ayudar en el proyector, porque Rubén y yo tenemos esa convicción de que la exposición de la palabra alumbra, y no hay que ser muy lumbrera, sino que es la propia palabra que leyéndola a veces solo con leerla detenidamente nos da a entender lo que es sencilla para entenderla y podemos extraer de ahí las enseñanzas. Entonces yo quiero leer ese primer pasaje, luego iremos al segundo. La segunda vez que pasa esa misma señal que se le llama, es conocida por la pesca milagrosa, que Jesús les dice volved a echar las redes, y ahora lo veremos, pasa al final del ministerio de Jesús. De hecho pasa cuando ya Jesús ha resucitado. O sea, es un momento muy distinto cuando Jesús hace esa primera señal a cuando la hace al final. Y es sorprendente ver la comparación de lo que pasa en ambos momentos, ¿no? Aunque es una misma señal. Entonces, si os parece, leemos en Lucas 5, ¿vale? Voy a ir pidiendo que vayan avanzando en los versículos y así lo leemos juntos, y yo os comparto lo que a mí me ha transmitido la lectura, y por supuesto si tenéis curiosidad, si os veis motivados, podéis leerlo luego en casa, porque esa palabra nos la dio el Señor a través de Emi para todos. Ella dijo una frase para evocar este pasaje y para que fuéramos, indagáramos un poco más en ese pasaje. Y vuelvo a repetir, estoy segura que es una palabra de parte del Señor para este momento y para esta congregación, para los que estamos aquí. Y por supuesto, la palabra para cualquiera que la pueda escuchar, porque es un mensaje de segundas oportunidades tremendo. Entonces, cualquiera lo puede aplicar en cualquier situación que esté, ¿no?
Bueno, yo desde Lucas 5:1, si se proyecta en la pantalla, dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús en el lago de Genezaret, ¿vale? Voy a poneros un poco en contexto porque es muy importante el contexto. Todos os sonará, conoceréis, Jesús nació en Belén, ¿vale? Belén es una zona del sur de Israel, pero él enseguida, después de que vuelven de Egipto, porque huyen, van a vivir a Nazaret. Nazaret es un pueblo del norte de Israel, en la zona de Galilea. Está bastante apartado y es en el norte de Israel, y esa zona se le llama la región de Galilea, y hay un mar, el mar de Galilea, pero en realidad no es un mar, es un lago de agua dulce. En el Evangelio aparece con 3 nombres: el mar de Galilea, Genezaret o el mar de Tiberias. Y es un mar dulce, es como aquí en Castilla, yo creo que es en Castilla-La Mancha, que está el mar de Castilla, le llaman el mar de Castilla, en realidad es el embalse de Entrepeñas, o sea que no es mar salada, no es agua salada, es dulce, ¿no? Pero como es tan grande, pues allí le llamaban el mar de Galilea. Esa región de Galilea era la región más remota de lo que era Jerusalén, porque Jerusalén está al sur y Galilea está al norte. Lindaba en ese momento con Fenicia, ahora es Siria y Líbano, o sea, imaginaros, y la zona de Decápolis, si habéis leído los evangelios os sonará, Decápolis eran una región de 10 ciudades históricamente fundadas por grecorromanos, o sea, tenía una cultura muy mezclada. Y en el sur lindaba, y eso es ahora Transjordania, Jordania, y en el sur lindaba con Samaria. O sea, Galilea era una zona de mezcla total, de mezcla de culturas, de mezcla de gente, de mezcla de lenguas, y era una zona tenida en poco por los judíos de Jerusalén. Por la parte de los judíos, era una zona tenida en poca espiritualmente, porque había mucha mezcolanza, porque había muchas culturas, se hablaba... Había diferentes lenguas, ¿no? Y digamos que era lo más remoto de lo que era el centro espiritual de Israel en esa época, que era, bueno, en esa época y muchas épocas de Israel, que era Jerusalén. De hecho, había un dicho cuando uno de los discípulos le dice al otro, ven, que conocerás a Jesús de Nazaret. Y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, o sea, imaginaros la fama, ¿no?, que tenía. Y hay una profecía en Isaías que se cumple cuando Jesús empieza a predicar. Y os la voy a leer para no decirla de memoria. Dice, saliendo de Nazaret, se refiere a Jesús, fue y se estableció en Capernaum. Capernaum también era un pueblo cercano a ese mar de Galilea, ese lago que os digo que se llama Genezaret, o mar de Tiberias, que le llaman, ¿vale? Que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí. Esa región era de Zabulón y Neftalí. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos, o sea, la consideraban la Galilea de los gentiles, la región de los... ¿vale? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, que Rubén estaba ahí percibiendo esa gran luz hoy, ¿no? Y a los que viven en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar. Ahí empezó el ministerio de Jesús, en esa región de Galilea. Y estaba profetizado que era una región muy oscura, de tinieblas, asentada en zona de Galileo, de paganos, de gentiles, pero que iba a haber gran luz. Y así fue, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Quiero deciros, para empezar, porque a mí me gusta ir aplicando lo que vamos leyendo, que cualquier parecido con la realidad, pues que lo apliquemos. Quizá nos sentimos en una zona remota a lo que es el centro espiritual, donde hay quizás más avivamientos o más movimiento de reuniones, de congresos, qué sé yo. En una zona oscura, en una zona apartada, en una zona que hay mucha mezcolanza, pero quiero deciros que al Señor le encanta. Es donde más prefiere trabajar. En esas zonas remotas, quizás son pocos, quizás ahí es oscuro, es difícil, y ahí es donde el Señor empezó su ministerio. Jesús no empezó el ministerio en Jerusalén. Jesús empezó el ministerio en Galilea, en toda esa zona. Entonces, nunca tendremos excusa delante del Señor decir, es que el contexto, es que Almansa, es que Villena, es que Caudete, pues si eso era ya perdido en medio de la Mancha, que en total, que si no había nadie, no había grandes iglesias, no había nada, nunca va a ser una excusa
para seguir al Señor ni para servirle, porque Jesús empezó precisamente en este tipo de regiones, en este tipo de contextos, ¿vale? Bueno, Jesús empezó a ir en su ministerio, de hecho, hace 3 viajes en su vida, ¿no? Y los hace, y la gran mayoría de milagros, de enseñanzas, de hecho, casi todos de sus discípulos, de los que luego fueron los 12 apóstoles, son de esa región de Galilea, ¿no? O sea, que entendamos que es una región en la que él estuvo muy vinculado, ¿no? El ministerio de Jesús. Y nos dice en Lucas 5, como no hemos leído, ¿no? Que la gente, pues dice después de esto, que mientras la multitud se agolpaba con él, ¿vale? Os voy a decir dónde estaba, para oír la palabra estando Jesús en el lago, ¿vale? Justo el día de antes de eso, Jesús había estado predicando en una sinagoga, sana a la suegra de Pedro, pero Pedro aún no era discípulo, no había sido llamado. Se ve que era hospedador, lo había hospedado y la sana. Dice que después, como se corre la fama, hay muchos milagros. O sea, todo eso es el contexto justo de antes, tanto en el territorio como lo que había pasado el día de antes, ¿no? Y al día siguiente va a la playa y está la fama que se agolpa la gente, se amontona la gente en la playa para escuchar a Jesús. Ese es el contexto de lo que pasa, ¿vale? Vamos a Lucas 5, 2 y 3. Y dice, vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Bueno, aquí tenemos un experto pescador, él nos podría dar muchísimas más indicaciones de qué hacen los pescadores con las redes. Me corrige si me confundo, Pardo, pero bueno, en ese tiempo hacían eso, pescaban y cuando ya era la hora, iban a la orilla, lavaban las redes, por lo que dice el texto. Y Jesús, subiendo a una de esas barcas, que era de Simón Pedro, porque sabéis que el Señor le cambia el nombre, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose les enseñaba a la multitud. Bueno, ahora sabemos que Simón Pedro fue discípulo, pero en ese momento no lo era. Era un pescador que estaba allí, vale, a lo mejor Jesús le tuvo cierta confianza porque había estado en su casa y había sanado a su suegra, pero Pedro habría visto la sanidad de su suegra, a lo mejor había visto los milagros que habían pasado después, pero él estaba a lo suyo, él estaba pescando y estaba en sus ocupaciones, o sea, estaba en lo que tenía que hacer en su trabajo, en su ocupación, ¿no? Y Jesús, sin más, le dice, ven, acerca la barca, que me siento y enseño. Yo me ponía a pensar y digo, no sé si le vendría tan bien a Pedro, después de toda una noche pescando, que aún tenía que lavar las redes, que se le había amontonado un montón de gente ahí y necesitaba toda la playa para extender las redes. Porque es un lago, no son playas de esas anchas como en Asturias, son lagos, pues un trozo de playa a lo mejor no era tan grande. Y a lo mejor Pedro decía, ahora se nos amontona aquí la gente y ahora va y se me sienta en la barca. Si es que para cómo me dice que me vuelva a ir para adentro cuando yo ya he sacado la barca para afuera y va y se me sienta en la barca y se pone a enseñar. O sea, yo digo, pues a lo mejor no le venía tan bien a Pedro. Y además es que no había sido ni iniciativa de Pedro. O sea, se produce esa situación porque hay una necesidad. Una necesidad de que Jesús quiere dirigirse a la gente, quiere que todo el mundo lo oiga y digamos que coge un púlpito en la playa y se pone en una barca a predicar, que de hecho lo hace varias veces, ¿no? Y yo digo, qué manso Pedro, porque no refunfuñó, o sea, se dejó la barca, cedió su recurso, cedió su tiempo. Cedió su esfuerzo, porque es que aún le quedaba luego lavar las redes, es que estaban en eso cuando le dijo vuélvete para adentro, ¿no? O sea, cedió todas esas cosas por una necesidad que no era para suplir su necesidad, era porque había gente allí que se dio una necesidad y ni siquiera eso iba con él. O sea, en realidad Pedro pues lo involucraron en la situación y bueno, pues se dejó llevar, ¿no? Y esto nos habla mucho de la mansedumbre que tuvo Pedro y de que muchas veces nos podemos ver involucrados en las cosas de Dios casi sin saberlo. O sea, yo no tenía intención, pero pasaba por aquí y me ha pasado esto, ¿no? O sea, o yo estaba ahí, pero no había nadie más que lo hiciera. O sea, es que no había nadie más que lo hiciera y me ha tocado a mí. ¿De acuerdo? Muchas veces el Señor nos va a involucrar en su servicio, en sus cosas, de esta manera. Ni siquiera sabiendo exactamente qué estamos haciendo. Pero qué bueno cuando tenemos un corazón manso y una disposición, decir,
bueno, no sé muy bien de qué va esto, pero yo me dejo llevar y por respeto a este maestro, ¿no? Pedro, yo pienso que Pedro pensaría algo así, por respeto a este maestro. Bueno, al menos sanó a mi suegra, no sé cómo lo hizo, pero bueno, por respeto a él, aunque yo voy tarde y quisiera lavar las redes ya, pero por respeto a él le dejo la barca, ¿no? Y nada, y el Señor se sentó, porque antes hacían al revés. Los rabinos se sentaban y la gente escuchaba de pie. Ahora lo hacemos al revés, nos sentamos los que escuchamos y los que enseñan se ponen de pie, pero Jesús se sentó, o sea, se tomó su tiempo, ¿no? Bueno, entonces a mí me llama muchísimo que Pedro se dejó involucrar. No tenía toda la información, ni siquiera era su iniciativa, digamos que no iba con él casi, ¿no? Pero fue manso y se dejó involucrar en ese servicio, ¿no? Y a veces nos ha pasado esto, a veces nos hemos podido ver, bueno, pues que no había nadie más y me ha tocado a mí, ¿no? Bueno, pues espérate, vamos a ver qué Dios quiere hacer con eso, ¿no? Si seguimos el siguiente versículo, Lucas 4 y 5, y dice, cuando terminó Jesús de hablar, o sea, cuando terminó, no sabemos lo que se alargaría, esperemos que no tanto como yo, es el reto mío intentar ser concisa. Le dijo a Simón, le dijo a Pedro, dice, sal a la parte más profunda y echa las redes de nuevo, o sea, y echad vuestras redes para pescar. O sea, y Pedro le dijo, y mira lo que dijo Pedro, respondiendo Simón, dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Allí en esa zona se pescaba de noche. Yo no sé si pasa aquí también, Alejandro no lo podría decir, si aquí se pesca de día o de noche. Exacto, según lo que se quiera pescar. Pues ahí hay varios textos que explican que pescaban de noche, probablemente los peces se acercaban más a la orilla, no sé. Pero bueno, Pedro le da la explicación técnica porque era un pescador entendido, le dice que hemos estado toda la noche pescando y ya no hemos sacado nada. Y le dice, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Aquí hay cosas tremendas. Yo leía y me sorprendía, ¿no? Porque me gustaría que fuerais aplicándoos a vuestra vida cualquier cosa que veáis que os puede aplicar, ¿no? Dice, cuando había acabado de hablar de Jesús, en lugar de decir, bueno, va, gracias, muchas gracias, vamos a la playa y venga, va, nos tomamos algo juntos, ¿no? Una cervecita o no sé, lo que se tomarían en esa época, ¿no? Dice, no, coge la barca y vete más profundo. O sea, yo digo, a ver, Pedro estaba, que venía de toda una noche a trabajar y frustrado porque no habían pescado nada. Recordemos que no habían pescado absolutamente nada. Y en ese tiempo, si no pescabas, no comías. No sé qué tal capacidad económica tendrían, pero bueno, su idea era haber pescado y no habían pescado nada. Tenían un montón de gente en la playa, no podían sacar las redes para lavarlas y aún les tocaba sacar las redes y lavarlas. Se había puesto a escuchar a un maestro que a lo mejor se había alargado un poco de más. Y ahora me dices que vuelva para adentro. Otra vez, a pescar. Y es que quizás diría, bueno, pues es que además es de Nazaret, que de Nazaret vienen los carpinteros, los albañiles, pero no los pescadores. O sea, el que sabe de pesca. ¿Realmente sabe lo que está diciendo? Por eso, aunque Pedro fue respetuoso, pero le dio sus razones, le dijo, Señor, que hemos estado, no le dice Señor, porque aún no lo había reconocido, ¿no? Pero le dice, es que ya hemos estado toda la noche, que es cuando se pesca. Es que ya hemos estado toda la noche y no hemos sacado nada, ¿no? Entonces, quiero que veamos dos cosas. Una, que Jesús le dice que vaya más profundo, a la parte más profunda. En cuanto te involucras con las cosas del Señor, en cuanto el Señor te dice, ven para acá, que tú me sirves, y tú dices, yo esto no va conmigo, yo pasaba por aquí, o es que no había nadie que tocara la alabanza y me tocó a mí, ¿no? O no hay nadie que hiciera esto y me tocó a mí, ¿vale? El Señor lo siguiente que te dice es, muy bien, vale, ya lo has hecho bien, no, dice, profundiza, vete más profundo, arriésgate más. Sal de tu zona de confort, ¿no? Porque él lo que quería era a la playa, pero dice, no, sal de tu zona de confort, profundiza. Ves más para adentro, un poquito de esfuerzo, porque hay algunas versiones que dice boga mar adentro, boga es rema para adentro, o sea, después de todo eso aún coge y rema, no sé si remaron o no, pero si además les tocó remar mar adentro, pues es que después del cansancio de la noche remar, o sea, era un esfuerzo más, ¿no? Pero Pedro, quiero decir es que a lo mejor en ese momento Pedro estaba en un momento límite ya, o sea, estaba ya que no sé si la paciencia ya la da para más o qué, ¿no? Pero él tomó de las mejores decisiones que se pueden tomar.
y tenemos que aprender de esto. Uno, que el Señor nos va a pedir que profundicemos y que si nos lo pide, y si el Señor nos pide un esfuerzo extra, una entrega extra, una implicación extra, es por algo. Pero otra, él le dio las razones lógicas y no es que fuera contestón, se las dio, ¿no? Le dijo, Señor, ya hemos pescado de noche, lo hemos intentado de noche, no se ha dado nada, pues, pero le dijo, pero porque tú lo dices, en tu palabra echaremos las redes. Esa es una de las más grandes decisiones que podamos tomar si hemos oído hablar de Jesús y de repente entendemos que Jesús nos está diciendo algo. En tu nombre. Si de repente vemos que Dios nos está involucrando en su servicio, si vemos que el Señor nos ha tenido en cuenta para hacer algo por Él, para pedirnos nuestro tiempo, para pedirnos nuestros recursos, para pedirnos nuestro ámbito, nuestro trabajo, nuestras capacidades en realidad, ¿no? Es en tu nombre. No hacemos las cosas porque es lo que se lleva, no hacemos las cosas porque lo hacen los demás, no hacemos las cosas porque hemos oído que allí funcionan. Las cosas se hacen porque tú lo has dicho, ¿no? Y eso es muy importante, que lo aprendamos, los que nos podamos sentir aludidos a servir al Señor y que quizás nos podamos sentir aludidos con esta palabra y que yo estoy segura que el Señor nos aludió porque la dio a través de Emi. Nos dijo, echar las redes, o sea, que esto es para nosotros. Dice, es porque tú lo dices, no es ni siquiera porque lo hizo aquel o el otro o el de más allá o porque es lo que se lleva, es porque tú lo dices, ¿no? Yo eso lo veo importantísimo, el entender que es por la palabra de Dios. Es muy importante. Claro, es importante. Simón tenía a Pedro dentro de la barca y le decía, bueno, yo te acabo de escuchar, pero nosotros no lo vemos. ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha hablado? Aquí de la cuestión, ¿no? Lo sabemos por su palabra, lo sabemos por cuando tenemos intimidad con Él, en oración, en sinceridad, sin palabras rebuscadas, pero Él nos habla y tenemos que aprender a escuchar esa voz, ¿no? En Hebreos 11 dice que la fe es por el oír, no, Hebreos 11 no, perdón, en Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo que causa que nosotros podamos oír es la palabra de Dios, escucharla, leerla, escuchar predicaciones, leer la palabra de Dios. Y dice que eso produce fe. Y esta declaración de Pedro, que dijo, en tu palabra echaremos las redes, tiene un gran componente de obediencia y de fe. O sea, él no conocía a Jesús, no se le había revelado aún, no era discípulo, la habían involucrado y probablemente no le venía ni bien todo lo que estaba pasando, pero él tuvo esa capacidad de respeto, de temor y de fe y obediencia hacia un maestro. Y le dijo, por tu palabra echaré las redes. La obediencia no es una sumisión, ay, que me han dicho, y sí, Señor, ¿no? La obediencia en el contexto bíblico es tener oído para una escucha activa, tener oído para reaccionar y para hacer. Eso es la obediencia. Porque si tú tienes oído pero luego al final tampoco lo haces, eso no es obediencia. Pero obediencia es tener esa capacidad de mansedumbre de decir, yo escucho y lo pongo en práctica. Y fe, por supuesto, porque no era por las evidencias, era de día ya. O sea, que no era el momento más adecuado de pescar, ¿no? Pero Pedro tomó ahí una grandísima decisión. Y es que dijo, bueno, yo lo veo así, pero porque tú lo dices. O sea, que eso le valió mucho y tenemos que aprender de eso. Si seguimos en Lucas 5, el siguiente versículo, en Lucas 5, 6 y 7, dice, ¿y cuándo lo hicieron? O sea, es explícita el relato. ¿Y cuándo lo hicieron? O sea, en cuanto dijo, es que volvió a mojar las redes, que a lo mejor esas ya las tenían lavadas. O sea, las volvieron a tirar. Y cuando lo hicieron, tiraron las redes, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La fe práctica, la obediencia a una palabra de Dios es práctica. La fe no es nada teórico, de hecho es poco teórica. Sí que necesitamos estudiar la palabra y conocerla, pero la fe es eminentemente práctica, es una acción
en base a porque tú lo dices. No porque yo lo valgo, sino porque tú lo dices. O sea, hay que cambiar el estilo L'Oreal o de Revlon, no sé quién hace ese anuncio, no, porque yo lo valgo, no. Porque tú lo dices, yo lo hago. ¿Vale? Y en toda esta explicación, en todo este suceso hay un gran componente de segunda oportunidad. O sea, si os dais cuenta, Jesús lo que quería es que ellos entendieran que hay segundas oportunidades. Démonos esa capacidad de una segunda oportunidad. Entendamos que el Señor es el Señor de segundas oportunidades, de decir, vale, has fallado este año, has fallado este curso, has fallado en este trabajo, pero vuélvelo a intentar. Has fallado con, yo qué sé, con esto, con lo otro, no te ha salido bien, pero vuélvelo a intentar. Pero en tu nombre, Señor. No en mis fuerzas, sino en tu nombre. ¿De acuerdo? Lo que pasó, lo dice el texto, dice que cogieron tal cantidad de peces que se rompía la red y se hundían las barcas, porque vino la otra barca y los ayudaban, ¿no? O sea, el respaldo de Dios hacia nuestro esfuerzo, cuando nosotros nos disponemos para él, es elevado a la potencia. O sea, cuando Dios se manifiesta en su respaldo para con lo que nosotros hacemos, porque este milagro o esta señal que Jesús hizo no es tanto para enseñarles que él era el proveedor y que les podía dar lo que hicieran falta. Eso se lo enseñó cuando multiplicó los panes y los peces, que había mucha multitud, había mucha gente con hambre, y le dijo, traer panes y venga, y se multiplicaban y no paraban de multiplicarse y comieron en una ocasión 5.000 y en otra ocasión 4.000. Pero aquí Jesús no estaba tan interesado en enseñarles que él es el proveedor de todo, que lo es. Y además es que sí que es verdad que pescaron y seguro que les vino muy bien, ¿no? Económicamente. Pero lo que les quería enseñar es decir, cuando disponéis vuestro tiempo, vuestros recursos, vuestras fuerzas para mí, yo respaldo. Y si lo hacéis en mi nombre, no a vuestra manera, yo respaldo. Y el respaldo os va a desbordar, os va a sorprender, va a ser tan grande la respuesta, el resultado, porque al final la pesca era el resultado de ese esfuerzo, va a ser tan grande que será evidente que no es por vosotros, que es por mí. Y es así, nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto en nivel práctico, en tantas veces que el Señor ha respaldado por encima de todo lo que nosotros pudiéramos haber hecho, ¿no? Porque le hemos puesto a Él en primer lugar, ¿no? Entonces, era evidente para ellos que había un respaldo de parte de Dios, pero aquí hay un matiz que a mí, cuando yo caí en la cuenta, me llamó mucho la atención. Dice que las redes se rompían. ¿Cómo tendría que ser las redes, no? Hoy en día, que son de poliéster, a lo mejor no se rompen. De nylon, eso. No creo que hoy se rompan tan fácil, pero en esa época serían de lino, de no sé, o de soga, no sé cómo serían, pero dice que cómo sería la pesca, que se rompían las redes. Tuvo que venir la otra barca y se hundían. Yo de repente me veo un flash porque a mí me ha pasado en otros contextos y digo, es que se puede morir de éxito. ¿Entendéis la expresión? Hay una expresión que dice, cuidado que se puede morir de éxito. Hay veces que las cosas funcionan muy bien de repente y como es tan de repente como que te pilla desprevenido, te desborda y o bien no tienes la capacidad de gestionar ese éxito, ¿vale? O bien no tienes los recursos. Cuando algo funciona muy bien, puede producirse, para empezar, muchas veces hay halagos, hay alabanzas, hay reconocimientos y hay que tener cuidado porque eso hay que saberlo gestionar. Porque la red se había llenado no por ellos, sino por el Señor, ¿vale? Eso por un lado, hay que ser muy cuidadoso con los halagos, los reconocimientos. Una cosa es reconocer que has hecho algo, muchas gracias por el esfuerzo, y otra cosa es que eso sea una constante porque te hunde, eso te hunde. Se rompen, pero también es verdad que se puede dar, pues eso, engreimientos, se pueden dar competencias, envidias, mucho cuidado con eso, porque eso es morir de éxito. Cuando algo va muy bien, a veces es más difícil de gestionar que cuando algo va muy mal, ¿eh? Es igual de difícil, pero también hay otro componente y es que si algo de repente funciona muy bien, una empresa, un proyecto, como no tengan los recursos, la organización, la logística preparada, el almacén preparado, incluso los recursos económicos preparados, no lo puedes gestionar. O sea, se te va al traste porque te ha funcionado tan bien que no has tenido la organización preparada. Y a ellos les pasó un poco eso, les desbordó la respuesta al resultado de parte de Dios y se les rompían las redes
y se les hundían las barcas. Eso es una llamada a la atención para que seamos muy cuidadosos, porque cuando Dios trae su respaldo, pueden venir estas circunstancias y tenemos que vigilar muy mucho que eso no nos hunda, ¿no? Que no nos dañe, ¿de acuerdo? Hay un pasaje que yo quería recordaros que dice que si... bueno, lo vamos a leer ahora. Voy a seguir para adelante. Un segundito, porque a mí me pasa que leo la palabra y veo tantas cosas que no pararía de explicar todo lo que veo, ¿no? Si seguimos... no, antes de esto, acordaros que Jesús dijo que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos vendrán por añadidura. Ellos pusieron primero al reino de Dios. O sea, Pedro, sin saberlo, sin haberle nadie enseñado, no tenía una Biblia, nadie le había predicado, aún Jesús no había enseñado eso, pero él tuvo esa motivación. Dijo, bueno, pues este maestro necesita una barca para enseñar la palabra de Dios, pues bueno, aunque yo tengo 1000 cosas que hacer y no me viene bien, pero él priorizó eso. Dice que lo demás nos vendrá para añadidura. El Señor recompensa cuando nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros esfuerzos, nos recompensa personalmente. No lo tenemos que hacer por esa recompensa económica, material, de provisión, de reconocimiento. No lo tenemos que hacer por eso, pero Dios es pagador de los que le sirven. Él no es injusto para olvidarse de la obra que hacemos. Él recompensa a los que ponen a disposición de Él su tiempo, su vida, sus recursos, sus capacidades. Él recompensa siempre. Dice que el Señor es recompensador, que hay que buscarle con fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa, sabe la paga, nos paga. No, entonces, no debemos de olvidar que el Señor lo va a hacer. No tiene que ser nuestra motivación, pero es así, y eso es verdad. ¿De acuerdo? Lo hemos vivido, nosotros lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Cuando hemos puesto primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás ha sido añadido en todas las áreas de nuestra vida y lo queremos seguir viendo. Si seguimos el texto, lo que nos sigue diciendo, ¿no? Yo quiero ir poco a poco, pero para que veáis que cada una de las cosas que pasaron y que Emi evocó cuando el Señor le trajo esa imagen a memoria de que volviéramos a echar las redes, cada una de las cosas que pasaron nos enseñan algo y las debemos de aplicar y debemos de ser cuidadosos en tenerlas en cuenta. Lucas 8, del 8 al 10, que es lo que sigue, dice que las barcas se hundían. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. No pescador, pecador, se comió la S. Ya no dijo yo soy un pescador, dijo soy pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros, por la redada, por lo que habían pescado, ¿no? De peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. O sea, los que estaban pescando ahí con él y eran la otra barca, después fueron discípulos, no fue solo Pedro. Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, bueno, son los mismos, eran socios, ¿de acuerdo? Una buena asociación, estaban bien asociados. Dice que se asombraron todos y fue entonces cuando reconocieron a Jesús, cuando se dieron cuenta que era el Señor. Yo digo, bueno, pero si Pedro había visto la sanidad de su suegra el día de antes, las sanidades, leer el capítulo anterior, en Lucas 4, había sanidades y liberaciones, había estado todo el rato que Jesús enseñó en la barca escuchando. Es que una predicación de Jesús no era poderosa para que él tuviera revelación, pero él no. De momento estaba como medio en la inopia, él no se había dado cuenta que era Jesús, él decía, bueno, un maestro, pues ha sanado, no cayó en la cuenta que era Dios mismo, el Señor. No es que fuera un maestro, era el Señor, ¿no? Y a mí yo digo, qué bueno que el Señor habla en el lenguaje que le podemos entender. O sea, Él quería llamar a esos pescadores. Él quería llamar porque los conocía y quería llamarlos para que les sirvieran, les siguieran. Dice, yo les voy a hablar de una manera que no se les va a escapar, que aquí se ha manifestado el poder de Dios y que son redes llenas de peces a mitad de mañana, cuando ya no se pesca. Y les habló en el lenguaje
que ellos podían entender. Y el Señor nos va a hablar siempre así, en un lenguaje que nosotros podemos entender. El Señor no se hace complejo ni complicado. Tú estás en un contexto de, no sé, voy a hablar de Yasail, robótico. El Señor te puede hablar perfectamente en un contexto, oye, pues como los androids son así, el Señor también nos renueva con nuevas apps, yo qué sé, ¿me entendéis lo que quiero decir? Dios no tiene esa capacidad de constantemente revelársenos y darnos a entender en los contextos en que nosotros estamos. Y de hecho lo quiere hacer así. Jesús podría haber llamado a Pedro ya en su casa. Lo podría haber llamado ya cuando estaba con su suegra y haberle dado una explicación de quién era el Señor y todo eso. No. Él quería que ellos le reconocieran y lo hizo en el contexto en que Pedro, y por la disposición que habían tenido de servirle en su contexto. No esperemos a que el Señor se nos revele cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, que bueno, aprendemos, compartimos, nos abrazamos, disfrutamos juntos, pero es que el Señor la gran mayoría de veces, el Señor no se nos revela cuando estamos en la iglesia. El Señor nos habla de cosas cuando estamos en la compra, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos, cuando estamos, yo qué sé, mirando un documental, cuando estamos paseando, cuando estamos en casa peleando, es cuando el Señor nos habla y nos va a hablar en ese contexto, y es donde Dios nos quiere hablar, ¿de acuerdo? Y bueno, recordar eso, que el Señor no es pagador de los que se involucran, que Él recompensa a todos los que se involucran, ponen sus cosas a su disposición, pero esa no fue la mayor recompensa. En realidad la mayor recompensa para Pedro y para los demás, porque todos se asombraron igual, aunque parece que mencione a Pedro, es que les fue revelado quién era Jesús, que ese era maestro, ese rabino, ese rabí que se decía en esa época, no era un maestro cualquiera, era el Señor, porque Pedro dice, aparte de mí, Señor, que soy hombre pecador. Es que no solo les fue revelado quién era Jesús, sino quién eran ellos. Porque en cuanto Jesús se te revela, no solo te revela quién es Él, sino te revela exactamente quién eres tú delante de Él y en el contexto del mundo. Y eso eso es poderoso. Es poderoso porque te da una perspectiva de quién es Dios y quién eres tú delante de Él, poderosa, ¿no? Y dice que Pedro temió, que temblaba, le dijo, apártate de mí, ¿no? Dice, aparte de mí porque soy hombre pecador. ¿De acuerdo? El siguiente versículo dice, en Lucas 5 del 10, 11, dice, y Jesús le dijo a Pedro, a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fijaros, qué analogía más bonita le quiso hacer a Pedro, que era el lenguaje que él iba a entender. Le hizo una analogía. Desde ahora tú serás pescador de hombres. Y dice que después de traer las barcas a la orilla, lo dejaron todo y le siguieron. O sea, tremendo, ¿no? Por un lado, bueno, Pedro sintió temor porque yo creo que en ese momento, cuando te viene el conocimiento de quién es el Señor y quién eres tú, dices, Dios mío, esto es un privilegio. O sea, servir al Señor siempre es un privilegio. Si Dios os ha involucrado en algo para Él, si el Señor os ha acercado a su presencia, si el Señor nos ha permitido hacer algo para Él, lo que sea, cualquier servicio, siempre es un privilegio. No nos quejemos, no lo veamos como una queja, ay, es que me ha tocado a mí, es que de verdad me han dejado colgado, es que lo que sea. No, siempre es un privilegio, es porque el Señor se nos quiere revelar. Dios nos quiere revelar la mayor de las recompensas de disponernos para Él, la mayor de las recompensas, aunque Él recompensa hasta económicamente, respalda con los trabajos, con todo, pero la mayor de las recompensas es que Él nos permite servirle, es que Él se nos muestra su santidad, Él nos hace entender que nosotros somos pecadores, que el gran problema de hoy en día de esta humanidad es que la gente se piensa que todo el mundo es bueno. Es que va por el mundo todo el mundo pensando eso que es bueno. Yo no sé hay un gran problema. Putin mismo estoy seguro que se piensa que es bueno y es un gran problema. O sea, la primera gran necesidad es que entendamos que delante de Dios somos pecadores y que hay solución, no pasa nada, no es una acusación, pero que somos pecadores, necesitamos que Él nos salve. Y esa es la recompensa más importante que ellos recibieron. Y cuando sirves al Señor, lo mejor que vas a llevar de todo eso
no es la fama, el reconocimiento, absolutamente nada de todo eso. Cuando tú sirves al Señor, cuando nos disponemos para Él, cuando decimos, venga, va, volvamos a ponernos en marcha, venga, va, volvamos aquí a poner las cosas en marcha, volvamos a poner eso en marcha, volvamos a poner lo otro en marcha, no va a ser para nada el reconocimiento, sino el privilegio de que Él nos va a ir enseñando quién es Él, quién somos nosotros. Y le vamos a conocer más. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y cuando uno lleva años sirviendo en la iglesia, así sea para limpiar, para enseñar a los niños, para lo que sea, no es por el reconocimiento de qué, el reconocimiento de nada, es porque sabes que en todo eso Dios te habla, te enseña, te acercas más a Él. Y eso es la gran recompensa de todo esto, ¿no? Fue la gran pesca. De hecho, ellos, desde que llegaron a la playa, lo dejaron todo y le siguieron. O sea, yo supongo que al menos el pescado o lo repartirían con la multitud que había allí o lo vendieron. Pero las redes allí las dejaron, se olvidaron de lavarlas, se olvidaron que se estaban rompiendo, se olvidaron de remendarlas. Ahí lo dejaron todo. No sabemos si fue ese mismo día o un día después, pero es bastante concisa. Dice que lo dejaron todo y le siguieron. Y la analogía de decirles, ahora seréis pescadores de hombre, ahora os voy a usar para atraer a gente a mí. Porque las redes atraen. No vamos a verlo como una red de mafia, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Pero una red atrae. Las redes sociales, ¿qué son? Pues eso, la capacidad de conectarte con muchas personas, ¿no? Y de dar tu opinión, de hacerte conocer. Pues yo les digo, es que ahora os voy a usar, pero para atraer a gente a mí. Y escuchadme, eran pescadores, no eran lumbreritas, normal y corriente. Ellos entendieron a la primera la analogía que Dios les estaba dando y les estaba diciendo, vuestra capacidad, tu capacidad de dibujar, tu capacidad de cantar, tu capacidad de tocar, tu capacidad de grabar, tu capacidad de lo que sea, yo la voy a usar para atraer gente a mí. Para atraer a gente a mí. Tu capacidad de servir, tu capacidad de lo que sea, de hablar, de lo que sea, tu aspecto físico que te lo he dado para atraer a gente a mí. O sea, todo eso... Porque yo ahora, porque si tú lo dispones para mí, yo lo voy a usar para atraer a gente a mí. Entonces, ellos entendieron perfectamente esa analogía, lo que Dios les quería decir, ¿no? Y quiero decirte que cuando Amy dijo, volved a echar las redes, nos situaba exactamente en esa mañana en el mar de Galilea y en esa situación. O sea, tener esa capacidad de veros en esa situación, si os habéis visto en algún aspecto reflejado, pues aplicaros cada una de las enseñanzas, las cosas que hicieron esos discípulos, las declaraciones que tuvieron, aplicároslas, porque así es como el Señor quiere que reemprendamos lo que tengamos que emprender a partir de ahora. ¿De acuerdo? Es importante que lo valoremos, que lo veamos, ¿no? A mí me sorprendió el recordar que esta misma situación había pasado una siguiente vez. Yo no había caído nunca en la cuenta. Y a pesar de que leemos la palabra tantos años, pues no había caído nunca en la cuenta. Y la segunda vez, que es lo que os he contado antes, pasa al final del tiempo del ministerio de Jesús, porque Él iba a ascender al Padre y iba a venir el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Y es en Juan 21, el último capítulo de Juan. Jesús ya había muerto, ellos estaban en Jerusalén, en esta ocasión estaban en Jerusalén. Jesús había muerto, bueno, lo habían arrestado, lo habían juzgado, lo habían clavado en la cruz, lo habían sepultado y Él había resucitado de los muertos. ¿De acuerdo? Y dice la palabra en los textos anteriores que se les apareció pues, a las mujeres cuando van al sepulcro, a los discípulos que estaban en el aposento alto aún, así como pues descolocados, ¿no? ¿Qué había pasado? Había muerto y ahora qué hacemos, ¿no? Se les presenta y esta es la tercera vez, además lo dice el texto, la tercera vez que se les presenta Jesús resucitado, que es muy fuerte, a los discípulos, ¿de acuerdo? Y a mí me llamó la atención porque yo veía que a ver, un segundito, me sitúe. Veis mucho papel, pero luego voy rápida, no asustarles. Ramón, no te asustes, ¿vale? Yo veía justo el capítulo de antes, me gusta mucho leer un poco el contexto de lo que pasa antes, porque todo tiene relación, ¿no? Y justo el capítulo de antes están los discípulos, pues en Jerusalén, se les ha presentado, y en Juan 21, que es donde vamos a leer ahora, empieza lo que vamos a leer.
Si puedes proyectar Juan 21, 1 y 2. ¿Veis que dice después de esto? Entonces, ¿después de qué? Por eso me gusta leer qué había pasado antes, ¿no? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, que os había comentado, el lago de Genezaret, es lo mismo. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que le había dudado de si había resucitado y le tuvo que meter los dedos a ver en la llaga, el llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, este era el que había dicho, de Nazaret puede salir algo bueno, pues también estaba ahí. O sea, vaya grupo de amigos había buscado Jesús, ¿no? Uno lo había negado, el otro dudaba de su resurrección, el otro había dicho, madre mía, de ahí puede salir algo bueno. O sea que, para que veáis que a veces los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, que ya habíamos visto antes, y otros 2 discípulos, no los mencionan, en total eran 7. Dice que después de esto se les manifestó en el mar de Tiberias, o sea, ahí en Galilea. Yo digo, pero no estaban en Jerusalén, y ahora de repente ¿por qué están en Galilea? Porque, a ver, Israel no es muy grande, pero Jerusalén era al sur y Galilea era al norte, como os he comentado antes. O sea, que ellos tuvieran que tomarse, aunque fuera un día o 2, para llegar allá arriba. No es que todo pasara después y, venga, al minuto, venga, otro minuto, venga, no. O sea, había pasado pues como mínimo un día o 2, ¿no? Y yo digo, es verdad que a veces escuchándote, recuerdo que hemos escuchado predicaciones que decían, bueno, pues es que ellos estaban muy frustrados y estaban descolocados y se volvieron a lo suyo, se volvieron a pescar, ¿no? Y en parte es verdad, ellos se volvieron a Galilea, donde estarían su mujer y su familia, porque ellos tenían el negocio, la mujer y la familia. Al menos Pedro tenía mujer, si tenía suegra tenía mujer, ¿no? Digamos que pues vuelven allí y vuelven a pescar, ¿no? Yo lo leía y digo, veía ahí como una sensación melancólica, ¿no? De nostalgia, ¿no? Porque digo, claro, es que vivieron tantas cosas en la zona del mar de Galilea, es que allí se les manifestó por primera vez cuando los llamó, que es lo que hemos leído antes, pero es que luego hubo grandes enseñanzas, grandes milagros, viajaban, fue cuando cruzaban ese mar que Jesús paró la tormenta, Pedro anduvo sobre el mar de Galilea, no fue otro mar, fue ahí, en el mar de Galilea, no fue el mar salado, que por eso dicen que sí había mucha sal y no flotaba, no fue en ese mar, fue en el mar de Galilea, que era dulce. O sea, fue en toda esa zona que fueron a Capernaum, volvieron, fueron a Fenicia. O sea, había pasado tantas cosas que digo, es normal cuando has tenido una crisis tan fuerte, pensemos que la muerte y resurrección de Jesús fue una crisis fuertísima para los discípulos, para la iglesia. Primero porque ellos creían que era el Mesías, pero no acababan de entender que iba a morir y a resucitar. Creían en un Mesías victorioso que iba a imponerse a los romanos, aún estaban con esa confusión. Hoy en día tenemos mucha más información que ellos, pero su estupor era tal en ese momento, y además se les había resucitado, pero mirar, Tomás mismo, que la primera vez no estaba, y dice, sí, hombre, se os ha presentado Jesús. Y aparte es que no sabían si era un espíritu o qué era, que ahora veremos que no, porque comió. No era un espíritu, no es que tuviera una aparición, es que Jesús comió. O sea, que no era un espíritu. Había resucitado, había vuelto de la muerte y el espíritu le había vuelto al cuerpo. Y luego ascendió y tenía un cuerpo glorificado, que son cosas que Ángel ya nos enseñará con calma. Pero bueno, quiero deciros que Tomás la siguiente vez dijo, Señor, si yo no meto los dedos en tu mano, yo no me creo que eres tú. O sea, imaginaros en qué sensación de estupor tenían. Yo pienso que yo estaría perpleja, asustada, no sé, ¿no? Y ellos, con esa sensación, a la vez también estarían como con añoranza, ¿no? Decir, ¡boh! Lo bueno que fue, ¿no? Que esa época, esos 3 años que hemos pasado, qué buenos fueron, ostras, cómo se manifestó el Señor allí y tal, ¿no? Y dices, Señor, es que se volvieron a Galilea, pues eso, porque estaban ahí sus negocios, pero a lo mejor con añoranza, ¿no? A veces cuando las cosas se han parado, se han fastidiado, ha habido una crisis, tenemos y ya por naturaleza las personas tendemos a esos tiempos, esa época, qué bueno, y recordamos, ¿no? Empezamos a recordar las cosas de atrás y hasta las queremos como reproducir, ¿no? Reproducir lo que pasó en esa época. Pero Dios es un Dios de novedad, de cada día hacer algo nuevo.
Es Dios creativo, hace nuevas sus misericordias cada día y Él no quiere que nosotros estemos en melancolías, nostalgias y recuerdos y vamos a cantar, venga los coritos. Y podemos celebrarlo, ¿no? Los coritos, pero chico, hay canción nueva, hay cántico nuevo delante de Dios y Dios trae cosas nuevas constantemente, ¿no? Entonces es bueno que recordemos y yo digo, Señor, sí, volvieron a Galilea porque estaban frustrados, porque estaban desconcertados, ¿no? Porque no tenían... ¿Y ahora qué hacemos aquí en Jerusalén? ¿Qué hacemos aquí, no? Yo digo, quizás volvieron por eso, quizás volvieron por la añoranza, pero luego, leyendo... De hecho, no fue leyendo, fue pasándole un vídeo a Belén para la escuela dominical y escuchándolo por el tema de la resurrección, porque este suceso coincide justo ahora, justo después de la Semana Santa, justo después de Pascua, que se abren estos tiempos. O sea, podría ser esta semana, digamos, ¿no? Ha sido todo tan... se ha muerto, ha resucitado, pero ¿y qué? Y Jesús no se quedó con ellos. Se les aparecía, pero se iba. Entonces se quedaban así como con un vacío, ¿no? Pues en esa época... Y recordé en Mateo y en Marcos, al final de los evangelios de Mateo y Marcos, cuando van las mujeres al sepulcro, hay un ángel que les dice, y aquí, atención a navegantes, atención a los hombres, le dice a las mujeres, decid a los discípulos, que os lo voy a leer, que yo voy delante de ellos a Galilea. Mirad qué bonito, qué precioso. Yo digo, ay, qué bueno que es el Señor. Yo me maravillé en un aspecto. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado. O sea, se le manifestó a las mujeres antes que a los discípulos, ¿sabéis, no? Dice, que Él ha resucitado de entre los muertos y aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. O sea, les dijo que se va para Galilea, ir para allá. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Eso dice el Evangelio de Mateo y de Marcos en los últimos capítulos. Hay que hacer caso a las mujeres, hombres, que a veces las mujeres tenemos un mensaje para instrucciones específicas, ¿vale? El primer mensaje, de las primeras instrucciones que reciben cuando Jesús resucita es volver a Galilea. Volver a Galilea. Después les dice esperar aquí la promesa del Espíritu Santo, pero les dice volver a Galilea, volver al primer amor, volver donde empezó todo. Vale, se ha parado, aparentemente esto ha fracasado, aparentemente esto hay que empezar de nuevo, aparentemente esto ha sido un parón tremendo y ahora ¿qué hacemos? O sea, estáis desconcertados. Yo voy delante, os espero en Galilea, ir para Galilea. Y yo digo, Señor, qué bueno, porque tú, o sea, ellos... puede ser que se fueran porque tenían allí su familia, su esposa, sus negocios. Puede ser que también fueran y recordaran, ¿cómo no? Oh, ¿te acuerdas cuando hicimos esto, cuando pasó lo otro? ¿Y la tormenta? ¿Cuándo paró la tormenta? Claro que sí. Pero ellos iban porque Jesús les había dicho, volver allí a Galilea. Y eso es precioso, ¿no? Entonces ellos cogen y están en Jerusalén y se van 7 de ellos, porque dice la palabra que se van 7 de ellos a Galilea. Hay 2 que se van para Emaús, que el Señor también se les tiene que presentar y decir, ¿dónde vais? Venir, volver a Jerusalén, ¿no? O sea, el Señor se le estaban desperdigando los discípulos, ¿no? Y ellos vuelven a Galilea. Y ese es el motivo, ¿no? Digo una cosa, los que volvían a Galilea no eran unos pescadores ingenuos. Eran discípulos que ya estaban de vuelta. Ya habían vivido 3 años de muchísimas experiencias, de ver la gloria de Dios, de mucha revelación, pero también de mucho miedo, de muchos fracasos, de mucho temor, de mucha incertidumbre, pero eran discípulos que ya estaban de vuelta. Y el Señor les dice, no, volver allí donde empezó todo. ¿Os acordáis cuando yo os llamé? ¿Os acordáis? El primer amor, la primera revelación que tuvisteis, volver allí. Y eso, algunos, yo me sentí muy aludida. Me sentí aludida a que el Señor hace reinicios y nos dice, vuelve a ese punto. Acuérdate de lo que hubo ahí. Y vamos a leer porque es muy curioso. Pasa prácticamente lo mismo que les pasó en esa ocasión, pero hay algunos matices de cambio bastante que a mí me hablaron mucho. Dice en Juan 21:3, ¿vale? Bueno, Juan 21:1 y 2 dice que volvieron al mar de Tiberias y enumeran los discípulos que habían ido, ¿de acuerdo? Que por cierto, ya digo, uno había temido, unos se habían escondido cuando Jesús fue crucificado. El otro lo negó delante de los demás. El otro dudó que había resucitado. El otro decía que si podía salir algo bueno en Nazaret. O sea, que vamos, que menuda tropa tenía, menuda tripulación.
Y entonces están en el mar de Galilea y Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Pues estaban allí, no sé, es que estaban desconcertadísimos. Entonces él dice, yo me voy a pescar, pues como cuando Rubén dice, me voy al campo a despejarme, me voy a pescar. Es lo que él sabía hacer. Y a lo mejor hacía tiempo que no lo hacía, porque habían estado 3 años siguiendo al maestro, ¿no? Entonces él dice, me voy a pescar. Y ellos le dijeron los demás, ¿no? Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, ¿vale? Volvemos a estar en el punto de partida, ¿de acuerdo? Volvemos a ver, bueno, vemos que Pedro se constituye en líder. Él no es que lo quisiera, pero él se constituye en líder, pero él se pone a hacer lo mismo que sabía siempre. Pero Jesús no le había dicho, vete a Galilea para que empezara a pescar de nuevo. O sea, en los planes de Jesús, cuando les dijo, os espero en Galilea, no eran ni mucho menos para que ellos se pusieran a pescar otra vez. Lo que pasa es que, bueno, Pedro pues hacía lo que sabía hacer, es que estaban desconcertados, no sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Y lo bueno es que los demás dijeron, nosotros vamos contigo. O sea, ellos tenían ese concepto de comunidad. Y bueno, pues estamos desconcertados, pero estamos desconcertados contigo, vamos contigo, nos vamos a pescar contigo. Ese concepto de que nos pertenecemos, de comunidad, de familia, de ser un grupo que, pues bueno, pues como los músicos del Titanic, si se hunde, nosotros contigo, tocando, ¿no? O sea, ese concepto de comunidad lo tenían, ¿no? Y bueno, la realidad es que se pusieron a pescar, pasó otra noche de fracaso. Tiene que ser fuertísimo, ¿no? Si vas toda la noche y no pescas nada, tiene que ser fuertísimo. Yo lo pienso que tu contexto es ese y tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Bueno, esfuerzo infructuoso, o sea, otra noche de despropósito. Yo creo que ellos se veían sin propósito, decir, bueno, ¿qué propósito hay en que estemos aquí, no? Y en Juan, el siguiente pasaje, el siguiente versículo, Juan 21, 4 y 6, dice, y cuando ya amanecía, ¿vale? Siempre hay momentos oscuros, la vida siempre hay crisis, hay un montón de crisis, pero siempre hay un amanecer. El Señor siempre trae amaneceres y si esperamos en Él, viene ese amanecer. Dice, Jesús estaba en la playa. Jesús estaba en la playa, otra vez. Pero los discípulos, fijaros qué fuerte, los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, no lo reconocieron. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron, no. Se ve que se gritarían, estarían ya cerquita de la playa, ¿no? Porque para hablarse, si él estaba en la playa y ellos en la barca, ¿tenéis algún pescado? ¿No? Entiendo yo. Y ellos no lo reconocieron. Bueno, a lo mejor no veían bien de lejos, pero es que no lo reconocieron. Eso les pasó también a los de Emaús. Y ellos no estaban lejos, andaron con él todo el día. Y no lo reconocieron. Y le iban contando, pero que no te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén. Pero porque yo creo que Jesús resucitado se manifestó con otra apariencia. No quiero entrar en cosas que no sé, pero a mí me da a entender, tanto este texto como el texto de Emaús, que Jesús resucitado se apareció con otra apariencia. Y en cierta manera, dice en Colosenses, dice que si antes lo habíamos conocido, que ya no lo conozcamos así. ¿Sabéis qué texto me refiero? En cierta manera Jesús lo que no quería es que hicieran clichés o un molde de cómo era Él. No querían que se hiciera una imagen, ya tuvieran una imagen hecha de lo que era Jesús, porque Jesús se había limitado a un cuerpo humano, a un ser humano, pero Jesús es Dios. Y ahí les descolocó. El caso es que les dice, ¿tenéis algún pescado? Y le dijeron, no. Y él les dijo, fijaros otra vez la situación, echar la red al lado derecho de la barca. Así les diría, al lado derecho. Bueno, este es el izquierdo, perdón. Que la derecha y la izquierda no lo vio. Al lado derecho de la barca. Le dice. Y entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Vuelve a pasar lo mismo. Bueno, voy poco a poco, ¿vale? Porque yo me quedé, cuando iba leyendo, le digo, señores, que leemos tan rápido que nos perdemos todos los detalles que tiene que es tremendo, ¿no? Dice que eso por un lado, Jesús, ellos no lo reconocieron y yo creo que es porque Jesús quiso cambiar su apariencia, porque a veces estamos tan preocupados por las formas que no nos preocupamos por el fondo de las cosas. ¿De acuerdo? En el servicio, en las cosas que hacemos para Dios,
sobre todo las cosas que hacemos para el Señor, no, pero las formas tienen que ser así, no, es que el Señor es así. Uf, madre mía, pues el Señor no nos lo acabamos. El Señor es como Él quiere y el Señor se manifiesta como Él quiere. Lo importante es el fondo, ¿vale? Entonces el Señor no quería que ellos reconocieran que era Él, y tenemos que tener cuidado de no querer guardar tanto las formas, es que se hace así, es que esto es así, y esto, y tener nuestra forma ya hecha, nuestra imagen hecha de las cosas, ¿vale? Porque lo que importa es que entendamos el espíritu de las cosas, el fondo de las cosas. Y eso fue una de las primeras enseñanzas. Otra cosa es que Jesús esta vez estaba solo en la playa, porque él sabía que ni las muchedumbres, ni las grandes señales, ni las grandes predicaciones no siempre son señal de nada, y lo que él pretendía era tener un tiempo de intimidad con ellos. O sea, hay veces que podemos estar en reuniones que decimos, yo me lo guiso y yo me lo como, estamos solos, ¿no? O sea, esto es como un yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Para qué cantamos si nos cantamos a nosotros mismos? ¿Y para qué no nos hablamos si nos hablamos a nosotros mismos? No, el Señor buscó muchísimos tiempos de intimidad. Así como se dieron muchos tiempos de muchedumbres, de cantidades de gente. De hecho, Pedro luego predicó y se convirtieron en 3.000 y la siguiente vez se convirtieron en 5.000 y sus mujeres y los niños. O sea, el Señor no tiene problema con las muchedumbres, pero Él procuró la intimidad, los poquitos, a solas, los ratos solos. Y en esta ocasión Él específicamente quiso que fueran a Galilea y estuvieran solos, en intimidad, que empezaran de nuevo en el mismo sitio. Recuerda el primer amor, cómo empezó todo, y empieza por la intimidad, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que nos lo tenemos que aplicar, ¿vale? Otra cosa que es llamativa de lo que acabamos de leer es que cuando el Señor le dice, oye, ¿tenéis algún pescado? Le dijeron, no. Pedro podría haber dicho, ostras, vamos a quedar como los peores pescadores del mundo. Vamos a decirle que tenemos algo, que poquito, pero que bueno, que ha habido mala mar, que es que claro, el mar de fondo, el viento del no sé qué, tal. No aparentaron, no quisieron guardar las apariencias de que eran buenos pescadores, y eso que no conocían que era Jesús. O sea, simplemente dijeron no. O sea, mucho cuidado cuando queremos mantener las apariencias de que hemos logrado algo, o que sabemos hacer algo, o que no pasa nada, no lo sabemos hacer, no somos capaces, no hemos sido capaces hoy, no pasa nada. Es que Dios se glorifica en nuestra incapacidad, Dios se glorifica en la debilidad. Y ellos, yo me asombro y digo, no tuvieron temor de decir, no hemos pescado nada, ¿no? O sea, ni pusieron excusas, que si el mar, que si está revuelto, que si no sé qué, que si las redes, es que hace tiempo que no venimos, hace 3 años que no estamos desentrenados, que no hemos pescado nada, sinceramente, ¿no? Y hay una cosa que a ver, quiero seguir el guión porque como es el pasaje lo que va indicando, Jesús les dice, bueno, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron, no. Y entonces él les dijo, echad la red al lado derecha de la barca y hallaréis pesca, ¿vale? En esta ocasión Jesús les vuelve a decir, echad la red, volver a echar las redes, ¿no? Echad la red. Y Pedro aquí ya ni replica. O sea, ya no le dice, Señor, oye, quien seas, que es que hemos estado toda la noche. Ya, claro, Pedro ya era un Pedro maduro, no era el Pedro de hacía 3 años. Era un Pedro maduro y ni replica, simplemente lo hace. Pero no lo hace porque le ha reconocido, lo hace porque lo hace, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que aprender con el paso de los años, a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Hay un proverbio que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propio entendimiento. La fe es poner en práctica, porque creemos en la capacidad de Dios, pero hay veces cuando la fe es madura, no solo que crees en la capacidad de Dios, es que estás seguro de tu incapacidad. O sea, que ya ni replicas, dices, Señor, si es que lo hago porque tú eres poderoso, pero es que además es que yo no puedo, no tengo las razones, no tengo argumentos, no tengo nada para replicar. Y es muy gracioso ver que cuando la primera vez Pedro replicó, no es que replicara con testón, sino que le dio explicaciones, ¿no? Porque era un Pedro joven en la fe, ¿no? O sea, era un simpatizante, Pedro era un simpatizante, no estaba ni llamado. O sea, empezó ahí su discipulado, no había ni sido llamado, ¿no?
Y aquí ya es un Pedro que había estado 3 años con el Señor y a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que Pedro no dijo nada, ¿no? Luego, hay otra cosa. Bueno, sigo, quiero seguir con él. A ver. Hay otra cosa que el Señor le dice: tira la red a la parte de derecha. ¿Y si Pedro era de izquierdas? ¿Ahora qué? Le había dicho que la tirara a la derecha, pero a lo mejor Pedro era de izquierdas. ¿Ahora qué hacemos? No me refiero a izquierdas políticamente, pero a lo mejor luego subir una red por este lado no es lo mismo que subirla de este lado, no sé, a lo mejor no le venía tan bien, ¿no? Es una broma, pero lo que quiero referirme es que el Señor nos puede dar una instrucción a hacer algo completamente diferente de como nosotros, nuestra experiencia o la práctica habitual nos diría que lo hiciéramos. Pero tenemos que tener esa capacidad. Cuidado con la madurez, que a veces no es que yo siempre lo he hecho así, siempre me ha funcionado así. Y como la canto en sol, pues venga, a tope con el sol, un decir, ¿no? Por decir algo. O porque yo no sé. Porque cuando ya tenemos cierta experiencia, ellos tenían 3 años y muchos años de experiencia pescando, tenían ya su forma de hacer las cosas, pero el Señor siempre nos va a mantener incómodos. Siempre va a permitir que no confiemos tanto en nuestras propias capacidades y entendimiento, ¿no? Y les dijo, tirarla por la derecha. Si a lo mejor ellos lo hubieran tirado por la izquierda, no hubieran pescado. Ellos tuvieron que hacer caso y tirar la red por la parte de la derecha. Y otra cosa importante aquí, no les dijo, ir mar adentro. Ellos estaban bastante cerca de la orilla, de hecho lo dice en el texto, para escucharse con Jesús, aunque no lo reconocían, pero estaban hablando con él, les había dicho si tenía pez, tal, si tenía pescado. Pescaron ahí mismo. En esa ocasión no les dijo ir y profundizar, venga, va, y a profundizar, porque Jesús sabía que ellos habían estado 3 años implicados. O sea, habían profundizado en él. No era una cuestión de no profundizar o profundizar. No, a veces los resultados no funcionan no porque no nos estemos entregando, no nos estemos implicando. A lo mejor no es el tiempo o Dios nos quiere volver al primer amor, pero en esa ocasión no les dijo bogar mar adentro otra vez y venga y ahí a lo profundo. Hay un pasaje en Hebreos 6, 10 y 11 que dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos mostrado en su nombre y habiéndolo servido y sirviéndolo aún. El Señor reconocía en ellos, no les exigió que ellos volvieran a profundizar porque ellos habían estado muy implicados. Así que ahí mismo los dejó que pescaran. ¿De acuerdo? Y bueno, dice el versículo, a ver un segundito, que echaron las redes, sin Pedro decir ni mu, y no podían sacarla de la gran cantidad de peces. Vuelve a pasar lo mismo. Pero fijaros que hasta ese momento ellos no habían caído en la cuenta de que era Jesús. O sea, hasta ese momento dicen que no lo reconocían. En Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el propio que escribe, es Juan, y él se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Es que no amaba a los demás, sí, pero él estaba tan convencido que Jesús le amaba a él que se describe a sí mismo, porque es el que escribe el Evangelio, y dice, aquel discípulo que Jesús amaba, o sea, se describe a sí mismo, ¿no? Le dijo a Pedro, es el Señor. O sea, se dio cuenta. En esta vez no fue Pedro quien se dio cuenta y se arrodilló y dijo, Señor, fue Juan. Le dijo, es el Señor, se lo dijo a Pedro. Y oyendo, pues, Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. ¿Vale? En este caso, fue Juan el que se dio cuenta. Ellos no se habían dado cuenta de la situación, de que habían vuelto a pescar, que alguien que no saben quién es les dice tirarla para el otro lado. Digo, no se daban cuenta y estaba pasando lo mismo. No se daban ni cuenta. Pero se dan cuenta cuando vuelven a sacar otra vez los resultados, redes llenas de pescado, ¿no? Se dan cuenta y esta vez es Juan y Pedro no duda, ¿no? No le dice, oye, que yo soy el líder. Tiene que ser que a mí el Señor me lo muestre, que es él, no a ti. O sea, no, Pedro, en cuanto yo que Juan dijo, es el Señor, es verdad, porque la palabra dice que por boca de 2 o 3 se juzgará todo asunto, que por boca de 2 o 3 hay testimonio. Entonces, hay una pluralidad de testimonio, de revelación en la iglesia, en los discípulos, que no siempre va a ser en uno
o en el otro. Hay una pluralidad. Y en este caso, Pedro no dudó. En cuanto Juan le dijo, ¡ostras, es verdad! Y se tiró al agua. Pedro era impulsivo, seguía impulsivo, a pesar de todo el frustre que había pasado. Su fervor es que en cuanto solo de pensar que era Jesús, se tiró al agua. Pero hay un detalle bonito, y es que él se había quitado la ropa para pescar. O sea, se tiró al agua porque se mojó. Literalmente lo que dice, mójate, ¿no? Pero hay un detalle bonito porque él dice que se vistió antes. O sea, fue impulsivo, pero se vistió antes. Supongo que por decoro, por acercarse al Señor con decoro, pero ¿conocéis el dicho en español que dice que no seas ambiguo? Que no es. Hay gente que es ambigua y dice que es de bañarse y guardar la ropa. Es una expresión de ambigüedad. Pedro no era ambiguo. O sea, él se tiró al agua con la ropa y todo y se fue a ver al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que Pedro aquí. Yo no he tenido tiempo de escuchar la predicación de la semana pasada, pero sé que Ángel hablaba de Judas, que hubiera tenido la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Y sin embargo, huyó. Judas ni siquiera esperó. Pero Pedro había negado a Jesús, le había fallado. Yo estoy segura que él se sentía mal, se sentía avergonzado, tenía a lo mejor temor que los demás se enteraran de lo que había hecho, porque no es que se hubiera escondido, es que dijo 3 veces que no lo conocía de nada Jesús. O sea, lo negó. Pero Pedro tenía clarísimo, o sea, tenía tal amor por el Señor que tenía clarísimo que el Señor lo iba a perdonar. Pues, que no habría reproche, que no, bueno, pues y si lo avergonzaba, pues que lo avergonzara. Y si perdía el liderazgo, pues perdía el liderazgo. Pero él le pudo más, incluso que la pesca. Acababan de pescar un montón. Es que le pudo más que todo eso. Se tiró al agua porque él lo que quería era, otra vez, restaurar la comunión con Jesús. Y se tiró al agua, pero directo, ¿no? Dice Juan 21:8, que es el siguiente pasaje, dice, pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, ¿ves? Sino a unos 100 metros. O sea, todo esto había pasado a 100 metros y a gritos habían estado hablando, entiendo. Y arrastrando la red llena de peces, ¿vale? Lo que os he dicho antes, que en esta ocasión no hizo falta que fueran profundo, porque el problema de la falta de resultados o de pesca no era porque no se habían esforzado, no habían profundizado, sino porque Dios les quería enseñar una segunda oportunidad. Pero hay otra cosa, no todos tenemos que ser Pedro, no todos nos tenemos que tirar, venga, va, boom, al agua. Los otros fueron con la barca. Cada uno tiene en la riqueza, en la diversidad de caracteres, de temperamentos, en la diversidad de expresiones de amor a Dios, hay riqueza. Y Pedro se lanzó, los otros pues fueron chino-chano arrastrando la barca para allá, ¿no? Y no pasa nada. Tenemos que tener diversidad. Cuidado con, pues si el otro grita, yo también grito. Si yo no grito, no grito. Si yo oro, porque no oro. Si yo oro, porque... Tenemos que tener esa capacidad de espontaneidad, de naturalidad entre nosotros, ¿vale? Y seguimos en el 12 y en el 14, hasta el 14 dice, entonces cuando bajaron a tierra, vieron, mirad qué curioso, entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, las brasas las puso Jesús, el pan lo puso Jesús y el pescado encima de la brasa lo había puesto Jesús. Y Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado. Ahora, Simón Pedro subió a la barca, ahí sí que ya subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces. 153 peces. Y eran peces grandes, dice. Y aunque había tantos, la red no se rompía. Jesús les dijo, venid y desayunad. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Yo me asombraba porque digo, pero no les había pedido pescado, pero él traía su pescado, porque dice, cuando llegan había brasa y ya tenía su pescado. Jesús los provocó a que fueran a pescar, les dio a entender la necesidad que tenían. No nos pensemos que el Señor necesita que nosotros le sirvamos. No nos pensemos que el Señor, ni había multitudes, en esa ocasión no había ni la necesidad de multitudes, ni Jesús tenía necesidad de pescado, los que tenían necesidad de comer eran ellos y de pescar.
El Señor no necesita nuestro servicio. Si no le servimos nosotros, si no cantamos nosotros, las piedras hablarán, dice la palabra. O sea, el Señor, si no le servimos nosotros, le servirán otros. Pero qué privilegio que Dios causa situaciones para que entendamos la necesidad que tenemos de estar involucrado en su casa, en su servicio, en sus cosas, de estar involucrados, ya no solo servir aquí, porque nos pensamos que el servicio es esto, involucrar nuestro tiempo para Él, nuestros recursos para Él, nuestra vida para Él, nuestro esfuerzo para Él. Y es asombroso que Jesús ya tenía el pescado y la brasa preparada, ¿no? Y es asombroso que Jesús lo que quería era desayunar con ellos. En este caso no era una cena, era un desayuno. O sea, acababa de amanecer y quería un rato de comunión, de sentarse a comer con ellos. Lo primero que quiso hacer Jesús resucitado es, vámonos tranquilos, solos, de chill, allí en Galilea, que ese sitio es como decir, madre mía, esa playa, ¿te acuerdas qué bien nos lo pasamos allí? Pues vamos allí. Y allí, venga, va, y tengamos un desayuno. O sea, quería que volvieran al primer amor, quería que volvieran otra vez a reconocerle a primera hora, no se iba a esperar ni a la cena, o sea, nada más la comunión a primera hora de la mañana. Y les partió pan y pescado, o sea, se hicieron los pescados y les partió el pan él mismo. Y Jesús comió. Cuando se encontró con ellos en el aposento, que también les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un poco de pescado. Con los que se fue a Emaús, comió pan, pescado y miel. Y con ellos también comió pan y pescado. Ahí lo dejo. A lo mejor tenemos que pasarnos al pescado. No, pero yo digo, Señor, ¿por qué pescado? ¿Y por qué no partiste el vino, el pan y el vino? Pero Jesús en Lucas les dice, no volveré a comer de la Pascua ni a tomar del fruto de la vid hasta que no venga en mi reino. Digo, fíjate. No, él comió, sí comió porque no era un espíritu, pero sin embargo lo que comió fue pan y pescado. Bueno, un detalle, ¿no? Y hay varios detalles que aquí me gustaría, y ya voy terminando porque le veo detalles a todo, ya lo veis, que no paro, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo la atención que Jesús, o sea, que dice que sacaron la red y sacaron peces grandes. Y yo digo, eran resultados de peso. A lo mejor nos habla de eso, que eran peces grandes, eran resultados de peso. Dice que eran 153. Yo digo, qué raro, porque la Biblia fue escrita hace más de 2000 años y 3000 años, según los escritos del Antiguo Testamento, y tener en cuenta que el pergamino era escaso, era caro y era escaso. Entonces, no hay detalle en la Biblia que se ponga porque, mira, pues rellenar, ¿no? Porque como hacemos las redacciones en el colegio, tú rellena que parezca que has escrito mucho. No, al contrario, allí se ponía lo imprescindible. Así fuera una genealogía, que parece que no tiene ningún sentido, pero se ponía lo imprescindible porque se ahorraba papel. Básicamente era por ahorrar papel, como el que tiene que escribir un telegrama, o los jóvenes de hoy en día por WhatsApp, que ya voy, vale, sí, Dios, ya está, pum, 4 palabras, ya está, ¿no? O sea, el Evangelio se escribió así. Y digo, Señor, 153 peces, no sé por qué está ahí. De hecho, yo me puse a buscar, tío, ¿qué quiere decir el número 153? Y me salió una página matemática de Kumon, son academias matemáticas, que pone que es un nombre muy especial. Pero yo me puse a leer y yo no entendí nada. Pero bueno, los frikis de las matemáticas se os llaman la atención porque es un número triangular y no sé qué, no sé cuántos. Eso es una página de un blog matemático. Pero yo soy de letras, así que no entendí nada. Pero sí que me puse a pensar y digo, si dijeron que eran 153, ¿se acuerdan? Es porque los repartieron. O sea, estaba ahí Jesús, había hecho brasas, pero ellos se pararon a partir el pescado. O sea, Pedro le dijo, no, pues aquí el que he dicho voy a pescar soy yo, era mi barca, yo soy el líder y me lo quedo todo para mí. Y yo ya, si acaso, ya os repartiré. No, se repartieron los resultados, se repartieron la gloria de lo que había pasado, se repartieron porque eran una comunidad. A mí me da a pensar en eso. O sea, digo, ¿por qué pone la palabra que eran 153? Pues porque los contaron. Al menos porque los contaron, no vayamos a buscarle más importancia de la que tiene. Y dice también que a pesar de ser tantos peces o tanto pescado, no se rompían las redes. Y eso también es llamativo porque la primera vez se les rompían las redes y además se hundían las barcas, pero en esta ocasión ellos estaban preparados para esos grandes resultados. No les iban a afectar ya los halagos, no les iban a afectar ya no se iban a orgullecer,
¿no? Qué es lo peligroso de morir de éxito, de cuando tienes demasiado éxito, ¿no? Y aparte la barca no se hundió. O sea, ellos probablemente digamos que tuvieron la capacidad de soportar ese resultado y que no se perdiera eso, ¿no? Pero yo luego me ponía a pensar y digo, a ver, si la primera vez dice que llegaron a tierra y dejándolo todo se fueron y se les habían roto las redes estaban rotas. ¿Quién había remendado las redes? A ver, esto es un supuesto mío, pero yo digo, alguien tuvo que tomarse la molestia antes que después en remendar esas redes para que las volvieran a utilizar. Y eso nos habla que pueden haber fracasado cosas, se nos pueden haber ido de las manos, pueden haber funcionado mal. Apliquémoslo todo ahora, cada uno pero pueden haber habido fallos técnicos, pueden haber habido fallos de logística, pero se tomaron el tiempo para arreglar eso. Y eso es importante, se tomaron el tiempo para remendar todo eso, ¿vale? ¿Qué falló? Falló esto, falló otro, o sea, en ese aspecto fueron profesionales y se tomaron el tiempo para solucionar todos esos problemas, ¿de acuerdo? Y no seguiremos leyendo porque eso sería otra predicación, pero si recordáis y os hago memoria rápido, lo que pasa después es que Jesús le dice a Pedro, le dice 3 veces, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas, ¿os acordáis? Es en ese contexto, es en ese momento, ¿de acuerdo? Se suele decir que se lo dijo 3 veces porque Pedro le había negado 3 veces. Y es que Jesús los llevó a Galilea, los hizo volver a Galilea después de una crisis tan fuerte como había sido la muerte y la resurrección, aunque ellos aún no la entendían, para que empezaran de nuevo, para que empezaran con una motivación correcta, empezaran desde la intimidad, empezaran desde nada de muchedumbres, nada de gentíos, sino empezaran desde el punto de partida que era la comunión íntima con Él, pero también con una restauración. Y es que Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro se sentía perdonado porque si no, no se hubiera lanzado al mar a buscar a Jesús. Pero aún así, probablemente él dudaba de su llamado, probablemente él dudaba de qué iba a hacer ahora. Entre otras cosas es que ellos no sabían ni lo que tenían que hacer a partir de ahora, porque Jesús ya no estaba siempre con ellos, ¿no? Y el Señor se toma su tiempo, los lleva a Galilea para restaurarlos. No solo era Pedro, estaba Tomás, estaba Juan, estaba Jacob y los restauró. Lo curioso es que el primer llamado les había dicho, seréis pescadores de hombres. Pero a Pedro ahora le dice, apacienta mis ovejas. No es lo mismo pescar que cuidar ovejas. No es lo mismo atraer a gente que cuidar a gente, que preocuparse de su vida, que soportar las torpezas de la gente. No es lo mismo, pero el llamado de Pedro a partir de esta segunda ocasión, siendo ya un pescador que estaba de vuelta de todo, pero que Dios lo llamaba, vuelve a empezar desde este punto, Pedro. Vuelve a empezar desde la intimidad. El llamado para Pedro no era solo decirle, mira Pedro, te he vuelto a dar una señal de que yo voy a respaldar tu esfuerzo y vais a tener resultados gordos, porque eran peces gordos. Vais a tener resultados y los vais a repartir y habrá para todos. Y yo voy a estar ahí y no se va a romper esta vez, no se va a romper la red. Pero además yo quiero que tú apacientes ovejas. No se trata aquí de pescar, no se trata de atraer gente por atraer, es que esas vidas necesitarán que los guíen, que los enseñen, que los cuiden. Esas vidas necesitarán que los soporten, porque hay que aguantarnos los unos a los otros en amor. Y básicamente eso fue el inicio de lo que fue después. Ellos volvieron a Jerusalén, vino el Espíritu Santo y fue una pesca que estamos en el 2022 y ha permanecido. O sea, todo lo que empezó en ese punto, en el mar de Galilea, ha tenido un resultado de más de 2000 años y sigue habiendo. Y ha habido tantísima gente, millones y millones de gente que se han acercado al Señor. Y resultados, obras, milagros, prodigios, y es por el respaldo de Dios. Entonces, yo estoy segura que la palabra que trajo Emi no era una palabra porque era idónea y porque venía bien. Estoy segura que era una instrucción de Dios. El Señor quería que estuviéramos muy atentos a estos 2 pasajes. En los 2 pasajes hay cosas distintas, porque en los primer pasaje eran casi simpatizantes, jóvenes en la fe, recibían el llamado en ese momento, o sea, se vieron involucrados casi como que porque pasaban por ahí, porque no les tocó más remedio, porque no había nadie más que lo hiciera, y lo hicieron, pero la disposición que tuvieron fue tal que el Señor se manifestó gloriosamente. Pero es que la segunda vez
aunque eran pescadores que ya estaban de vuelta, les dijo volver al principio y los volvía a respaldar, les volvía a enseñar, dijo estáis preparados, no se van a romper las redes. Entonces yo creo que debemos de tomar esta palabra muy en serio, en fe, aplicarnos todas esas cosas, porque es la propia palabra la que lo va enseñando, aplicarlas y echar otra vez las redes, hacerlo en su nombre, porque tú lo dices, Señor. No tanto porque lo ha dicho Emi, sabemos que fue el Señor usando a Emi, pero porque tú lo dices, Señor, y para tu gloria, para tus resultados, para que tú te glorifiques. Así que eso es lo que yo os quería compartir. Sé que me extiendo, pero la palabra es preciosa. Te pones a leer y empieza a alumbrarte y ves cosas que nunca has visto, que te aplican directamente de una u otra manera. Y ese es el gran tesoro que tenemos, el poder atender a la palabra y hacerla nuestra y vivirla. ¿De acuerdo? Amén.